Así que tenemos, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, el gran privilegio de estar en el último domingo del 2025. Y yo tengo el gran privilegio y el honor de ser quien cierre este año con esta reflexión frente a ustedes. Y para mí de verdad es un verdadero honor. Nuestro pastor está tomando unos días de vacaciones muy merecidos y nuestro amado pastor Valdés también está tomando un lindo tiempo por allá en el viejo mundo. Así que los bendecimos donde quiera que estén y le damos gracias a Dios pues, por esta serie que ha sido excelente de Santiago. Y a mí me gustaría que buscáramos todos juntos Lucas 1 del 5 al 25. Y a mí me gustaría leer toda la porción porque luego no la voy a tocar directamente y creo que es oportuno que podamos leerla. Lucas 1 del 5 al 25 y yo voy a concentrarme en lo que es la versión Nueva Traducción Viviente, que es la versión que he estado leyendo este año y me ha gustado mucho, la Nueva Traducción Viviente. Así que la palabra del Señor dice así. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento. Porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino, ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que esto ocurrirá? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel dijo, yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios, pues Él me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, la gente esperaba a que Zacarías saliera del santuario y se preguntaban por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió, no podían hablarles. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. ¡Qué bondadoso es el Señor!, exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Bendita sea su palabra. Qué lindo, ¿verdad?
Y estamos aquí en el último domingo del año, pero estamos comenzando con el primer evento de la Natividad. Y a mí me gusta el libro de Lucas porque el libro de Lucas es escrito por un médico. Y es un médico muy estudioso y él tenía un gran interés en poner todos los hechos, desde el primero hasta el último en orden. Así que el primer evento que ocurre aquí es el de Elizabeth y Zacarías. Ustedes saben que cada vez que nosotros vamos a hacer algo importante, la preparación es tan importante como el producto final. Así que el proceso siempre es importante. Y me explico. Cuando vamos a pintar una casa, no es solamente pintar la casa. Nosotros tenemos que comprar los rolos, tenemos que comprar los plásticos, tenemos que comprar una buena pintura, por si pintamos por fuera o por dentro. Alguna vez cuando yo era jovencito, pintaba casas en mis veranos para, ¿verdad?, tener un poquito de dinero, para que al final el producto sea limpio, ¿verdad?, se vea bonito. Cuando vas a correr un maratón, si vas a hacer un 5K, un 10K, sabes que tienes que comprar unas buenas tenis, tienes que tener una buena alimentación, cronometrar el tiempo. Y mis amigos aquí, ahora me acuerdo viendo aquí a mi amigo, que si vamos a jugar pickleball, pues tenemos que comprar una buena raqueta de pickleball, ¿verdad? Aunque él ya me ha superado por mucho. Él me ha superado por mucho. Y nosotros tenemos que prepararnos. Cuando las personas van a estudiar para CPA, para medicina, cuando se van a hacer arquitectos, yo conozco de gente que en preparación para el examen se encierran. Uno los deja de ver y cuando los vuelve a ver le dice, chico, ¿dónde tú estabas? Estaba estudiando para el CPA. Y qué bueno, porque la gran mayoría de amigos que hicieron eso pasaron el examen. Y es que el proceso es tan importante como el producto final. Y la historia de Navidad no empieza con José y María. La historia de Navidad comienza con Elizabeth y Zacarías. Ellos eran los que hacían el preparativo para el festival de la Natividad. La llegada de Jesús, algo tan importante y tan esperado, se puso en cuenta regresiva en el cielo, desde el mismo Edén. En aquel momento que Adán y Eva pecaron, ya Dios puso el cronómetro en retroceso y dijo, algún día yo voy a enviar un Salvador al mundo. Y cuando estaba cerquita ese tiempo, yo me imagino, y esto es pura imaginación mía, y déjeme decirle, mi imaginación es bien fantástica a veces. Yo me imagino los ángeles en línea y Dios diciendo, ya se acerca el día que vamos a enviar al Salvador. Y estaban allí todos los ángeles. Y yo pensaría que estaban todos los ángeles derechitos. Y pasa el Señor y ve a Gabriel y le dice, Gabriel, hay trabajo para ti. Y estaban todos los ángeles bien contentos, porque no solamente era Gabriel, los demás ángeles iban a estar allí presenciando la llegada de Jesús. Me gusta cómo Lucas comienza el relato de la Navidad. Comienza con un gran matrimonio, que era Elizabeth y Zacarías. Y esta historia nos relata 3 puntos. Si hay algo que nosotros debemos de saber, y a mí me gustaría que quedara en la mente de cada uno de nosotros, son 3 puntos. Y el primero es que en esta historia se nos presenta a un hombre que era fiel. A un hombre y una mujer que eran fieles, sin lugar a dudas. Zacarías era un sacerdote. Miren, los sacerdotes serán escogidos en la tribu de Leví. Ellos oficializaban los asuntos del templo, llevaban todos los asuntos religiosos, eran mediadores entre Dios y el pueblo, cuidaban el tabernáculo, eran maestros e instruían y discernían entre lo bueno y lo profano. La ley mosaica tenía como 600 preceptos. Eran muchas ordenanzas. Y ellos las dominaban todas. Las morales, las ceremoniales y las civiles. Y el código de conducta de estos sacerdotes era bien estricto.
ellos reflejaban un gran sentido de santidad al servicio del Señor. Y ¿saben qué? Zacarías cumplía todo esto, pero cumplía más. Él iba más allá porque la Biblia dice que él era justo, él y Elizabeth, justos delante de los ojos de Dios. Eran justos y algunas versiones dicen que eran irreprochables, que se conducían intachablemente. Oiga, cuando uno dice eso de uno mismo, pues uno puede creer que es grande. Pero cuando Dios dice eso de ti, wow, estas personas estaban donde Dios quería que estuvieran. Zacarías y Elizabeth son un gran ejemplo a seguir. ¿Cuál es el primer punto que debemos de recordar para el 2026? Debemos de ser fieles. Fieles como Zacarías y Elizabeth. La Biblia dice en 1 de Pedro 1:16 que seamos santos porque Dios es santo. La Biblia dice también en Mateo 5:48, recuerda, sé perfecto como tu Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Qué busca Dios de nosotros? Que vivamos en santidad y perfección. ¿Qué tal si el 2026 empezamos con esa idea? Voy a buscar ser santo y ser perfecto. ¿Qué es ser santo y perfecto? Que no vamos a cometer errores. Miren, vamos siempre a cometer errores. No significa eso. Significa que podemos rendirnos y entronar a Dios en nuestra vida. Él nos va a transformar. Él va a cumplir sus propósitos en nosotros y Él nos va a mostrar el camino. Amén. ¿Cuál es el primer punto para recordar en el 2026? Ser fieles. Pero hay algo más. En esta historia aprendemos que podemos ser fieles, pero podemos seguir siendo fieles a pesar de las dificultades. ¿Por qué? Porque hay veces que uno pensaría que si vive una vida perfecta en los caminos del Señor, caminando a su luz, todas las cosas van también a ser perfectas. Uno pensaría que si uno vive una vida como la de Zacarías, irreprensible, intachable, perfecta, todo lo demás va a ser perfecto. Y yo quiero romper esa burbuja de toda nuestra mente, reafirmando una vez más que no importa lo perfecto, no importa cuán en el centro de la voluntad de Dios estemos, siempre vamos a tener aflicciones en nuestra vida. A veces nuestras aflicciones proceden como consecuencia de un mundo caído. A veces nuestras aflicciones y dificultades y batallas vienen porque somos nosotros mismos que cosechamos el fruto de nuestras desatinadas acciones. Y en otras ocasiones sufrimos condiciones y situaciones que nos oprimen sin tener una explicación lógica para ello. ¿Cuánto duelen los peros de la vida, verdad? ¿Cuánto duelen? Adán y Eva lo tenían todo, pero vieron el fruto prohibido. Naamán era un ejército de Siria, un hombre poderoso. Su rey lo quería mucho, pero tenía lepra. Y qué interesante que los peros están ahí en el medio de nuestra vida. Había un hombre que trabajó mucho, tenía muchas necesidades como nosotros, se esmeró trabajando, llenó todas sus necesidades, llenó los graneros y se hizo rico. Pero no buscó a Dios a tiempo. Y en la parábola dice que Dios le dijo, necio, en el día de tu propia celebración te van a llevar para el cielo. Para el cielo o para no sé dónde, ¿verdad? Pero se lo iban a llevar. Hubo un pero en su vida muy importante y fue que el hombre no se preparó. Y yo te pregunto, ¿cuáles son los peros en tu vida? ¿Hay alguna petición que has puesto delante del Señor y tú sabes que no ha sido contestada? ¿Hay algo que está ahí en el corazón que te molesta porque es una carencia, según piensas? ¿O porque Dios sencillamente
no ha contestado tu petición de tantos años. El pero de Zacarías y Elizabeth es que no tenían hijos. Elizabeth era estéril. En Lucas 1:37 el ángel dice, y Elizabeth, aquella que le llaman estéril. Porque una cosa es ser estéril y otra cosa es que te llamen estéril. Queriendo decir el nickname, ¿verdad? El sobrenombre, ¿verdad? Ahí viene el que está colgado en las clases. ¿Sabe? Él bendito, él estudia pero no sale bien. Ahí viene, bendito, el huérfano. Él perdió el papá y la mamá, ¿verdad? Esas cosas que están en nuestra vida. Ahí viene el despistado. Bendito, él se trata de enfocar, pero no puede, ¿verdad? Él tiene ADD. Que el ADD es casi un invento, ¿verdad? Cuando todos estudiábamos teníamos ADD, pero no estábamos diagnosticados, ¿verdad? A eso me refiero. Para Zacarías y Elizabeth, ese pero era un gran pero. Porque déjenme decirle, uno pensaría que padres como esos deberían tener hijos. ¿Sí o no? Padres perfectos, irreprochables, que amaban a Dios, pero no podían. En aquellos tiempos los hijos representaban la bendición del Señor. El cuidado de la familia, dejar una herencia, el trabajo asegurado, el cuidado de los padres. Y déjeme decirle, no tener hijos en aquella época era sospechoso. Era casi como pensar que algo malo tuvo que haber hecho esa gente. E inclusive Zacarías no iba a poder dejar la tradición sacerdotal. Sin embargo, aunque Zacarías y Elizabeth no tenían todo lo que deseaban, se mantuvieron fieles. Zacarías estaba allí trabajando para la obra del Señor. Entonces el primer punto es ser fiel. Pero mi propuesta es que en este 2026 seamos fieles y seamos fieles aún en las dificultades. Porque van a seguir habiendo peros en nuestra vida. Van a seguir habiendo interrogantes. Pero Dios desea que nosotros seamos fieles. Zacarías, dice la Biblia, que presentaba sus oraciones delante del Señor. Pues yo quiero decirles que qué bonito es cuando los matrimonios, él y Elizabeth, le presentaban a Dios sus inquietudes. Qué bonito es cuando los matrimonios pueden llevar juntos sus inquietudes delante de Dios. Dicen los estudios que aquellas parejas que oran juntos usualmente permanecen juntos. El índice de divorcio entre las parejas que todos los días oran por la noche presentando sus inquietudes al Señor es dramáticamente baja. ¿Por qué? Porque los dos pueden luchar juntos. Y la Biblia dice que dos son mejores que uno. Y Elizabeth y Zacarías eran así. Ellos eran literalmente un buen equipo. Así que nosotros tenemos que ser fieles. Pero no ser fieles cuando las cosas están bien. Ser fieles aún en los peros de nuestra vida. A mí me gusta un corito. Un corito que dice, me tienes que ayudar, que dice, sé fiel hasta la muerte y Dios te dará la corona de la vida. Y si lo cantáramos de nuevo, sé fiel hasta la muerte, te dará la corona. Seamos fieles, mis hermanos. Pero hay una última cosa que nos enseña esta historia. Zacarías era fiel con Elizabeth, juntitos de la mano. Pero seguían siendo fieles a pesar de las dificultades. Sin embargo, hemos elevado a Zacarías y a Elizabeth, ¿verdad?, tan alto. Zacarías estaba en el lugar correcto, haciendo lo correcto, y allí se le aparece un ángel. Es interesante porque en el Nuevo Testamento la palabra ángel se puede repetir con seguridad, más de 90 veces. Uno pensaría, wow, sí, en el Nuevo Testamento
la palabra ángel se repite más de 90 veces. Algunos, según la traducción, entienden que pueden haber entre 100 a 100 y pico de veces. Así que hay una gran cantidad de veces. Y en toda la Biblia más de 200 veces. Así que la palabra ángel es una palabra que pudiera ser bastante común para algunas personas o para algunos escenarios. Sin embargo, a Zacarías nunca se le había aparecido un ángel. Con todo que sabía la ley, con tan experto que oficializaba los servicios, él nunca había tenido una experiencia tan sobrenatural. Y no solamente que se le aparece el ángel le dice, la petición que tú has tenido toda tu vida, ese pero, yo te la estoy contestando hoy. ¡Wow! ¿Cómo ustedes se sentirían? Que de momento aquello que tú le has pedido al Señor por tantos años, imagínense que hoy, antes que ustedes salgan, viniera una palabra fuerte a su vida y te dijera, tu petición ha sido contestada. Y esa fue la experiencia que tuvo Zacarías. Y es interesante porque el ángel le dice inclusive cómo se va a llamar su hijo, cuál va a ser el propósito de Juan. Le dice que ese niño sería grande ante los ojos de Dios y los hombres. ¿Qué mayor gozo podría tener un sacerdote escuchando eso? Sin embargo, en el versículo 18 hay una palabra que dice Zacarías y dice, ¿cómo puedo estar seguro que eso va a ocurrir? O sea, el ángel se le aparece. Tenemos aquí a un hombre que está top allá arriba, top 1%, y de momento cuando Dios habla, él duda. Un sacerdote irreprochable, intachable, fiel en autoridad, que inclusive intercede por el pueblo, duda de la palabra de Dios. Y yo quiero hacer aquí un paréntesis, porque entre Malaquías y el primer evento de la Natividad, de la Navidad, han pasado 400 años. Han pasado 400 años donde no hay una palabra audible de Dios. Y ustedes saben que Dios está rompiendo ese silencio en este mismo instante con Zacarías. Y le está dando una palabra precisa y le está diciendo, yo quiero decirte a ti que el hijo que vas a tener va a preparar el camino al Mesías. Y Zacarías dudó. Es como cuando tú vas al médico y le dices, bueno médico, antes de fulano de tal, antes de yo ponerme en sus manos, yo quiero que usted me diga dónde estudió y que usted tiene conocimiento total para decirme que me va a curar. O como cuando tú vas donde cualquier persona, ¿verdad? Un experto, y le dice, yo quiero que tú me digas todas las garantías. Y eso pues puede ser algo ofensivo, ¿verdad? Porque Zacarías ya debía de saber la lectura de Isaías 7:13, donde dice, escuchen bien ustedes, la familia real de Israel, ¿acaso no les basta en agotar la paciencia de mi Dios? Él mismo le dará una señal. Miren, la Virgen concebirá a un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Zacarías debió también saber Malaquías 3:1, donde dice, miren, yo envío a mi mensajero y él prepara el camino delante de mí. Entonces el Señor, al que ustedes buscan, vendrá de repente a su templo, donde estaba Zacarías. Y el mensajero del pacto a quienes buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor. Y por último, Zacarías tenía que saber la porción de la escritura profética donde decía, miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de sus hijos hacia sus padres. Ese Elías era Juan, el hijo de la profecía y la promesa de Zacarías. Y Zacarías no se dio cuenta. Y entonces el Gabriel le dijo, pues ok, ¿tú quieres una prueba? Yo soy Gabriel.
Yo fui enviado por Dios. Yo estoy delante de la presencia de Dios. Y te digo a ti que no vas a hablar hasta que ese niño nazca. Tremenda prueba que le dio. Parecía más un castigo, ¿verdad? Es como nosotros los boricuas decimos, calladito te ves más bonito. Yo creo que después de 400 años de silencio, la primera palabra que debía de salir de un sacerdote no debían ser palabras de incredulidad. Debían ser palabras afirmando el milagro de Dios. Pero no fue así. ¿Qué significa esto? ¿Que no debemos llevar nuestras preguntas e inquietudes a Dios? Pues no significa eso. Significa precisamente que debemos llevarlas, pero creyendo que Él está en control de todas nuestras respuestas y que nosotros estemos dispuestos a aceptar la palabra de Dios y su voluntad a nuestras vidas. ¿Estamos nosotros dispuestos a aceptar esa palabra de Dios a nuestras vidas? Unos meses después, el mismo ángel se le aparece a María. Y ante la realidad del milagro, María también le hace una pregunta. Pero ¿y cómo yo voy a tener un hijo si soy virgen? Esa pregunta no le incomodó al ángel. Porque en esa pregunta había solamente bastante curiosidad y había humildad, pero había disposición de obedecer. Cuando Dios le pregunta a Zacarías, Zacarías demuestra incredulidad. Zacarías ve una limitación, pero María vio la determinación de Dios. Y nosotros tenemos que analizar, cuando Dios nos habla, cuando Dios por fin nos da una palabra, ¿somos nosotros capaces de creerla? ¿Somos nosotros capaces de entenderla? ¿Somos nosotros capaces de aceptarla? Hay veces que nosotros escuchamos la voz de Dios, pero a veces no estamos como que muy convencidos de que es la voz de Dios, porque al final no queremos obedecerla. Hace muchos años atrás, hubo un joven que me pidió un consejo acerca de unos planes. Y era la primera vez que un joven me pedía un consejo para unos planes tan importantes que él tenía en su vida. Y a mí me avergonzó dar el consejo porque no era el consejo que típicamente uno quiere dar. Y bueno, él siguió con sus planes y a los años fracasó. Y yo le dije a Yari, te lo dije. Me da pena, pero yo se lo dije. Y lo más triste es que cuando nos reunimos como 6 o 7 amigos, él había ido donde los 6 o 7 amigos. Y él le había hecho la misma pregunta a los 6 y 7 amigos. Y no nos hizo caso a ninguno. Yo me di cuenta que él tenía un problema de incredulidad. Todos le habíamos dicho lo que Dios tenía para él, pero él lo rechazó. Y en ocasiones eso ocurre. Abraham, Gedeón, Manoa, el papá de Sansón, Tomás, Pedro, todos pidieron señales, pero al final creyeron. Y yo quiero decirte que la respuesta a cada uno de ellos fue la misma. ¿Hay algo imposible para Dios? Y en el caso de Tomás fue todavía más personal. No seas incrédulo, sé creyente. Pero no solamente creyente como nosotros entendemos el término por ahí. No es creer en Dios, es creerle a Dios. ¿Le creemos a Dios? Creemos en Dios, pero ¿le creemos a Dios? Dios determinó dar una señal a Zacarías y se quedó mudo. Y entonces yo pienso que el silencio de Zacarías se confundió con el silencio de Dios de tantos años. Y entonces ya Zacarías tenía que escribir las cosas. Y de momento estableció la primera compañía de mimos en la iglesia.
porque tenía todo que comunicarlo a través de señales. Y dicen por ahí que cuando uno escribe, uno desenreda los pensamientos. Y me cabe pensar que este gran tiempo de silencio de Zacarías lo hizo pensar profundamente acerca de la promesa de Dios. Pero ¿y qué de los silencios de Dios? Porque vemos aquí el silencio en el cual Zacarías iba a estar. Pero ¿y qué de los silencios de Dios en nuestra vida? ¿Qué cuando Dios no habla? O cuando creemos que no habla. Cuando experimentamos los silencios de Dios, yo creo que también es tiempo de que nosotros podemos madurar en nuestra fe. Y podemos dejar que Él moldee nuestro carácter. El silencio podría ser el taller donde Dios nos enseña humildad, dependencia, descanso, donde vemos su presencia y nos provoca a buscar con más ahínco la intimidad con Él. También nos ayuda a ejercitar nuestra fe. Y por último, la escuela del silencio, cuando buscamos y no encontramos lo que queremos de Dios, nos podría enseñar si amamos a Dios al punto de que le amamos más que los propios regalos que Él nos da. Porque a veces somos un poco interesados y a veces estamos buscando a Dios por mero interés. Pero Dios tiene un plan mayor. Hace unos días hablé con una persona que está pasando una situación bien compleja con su hijo mayor. No es de esta iglesia, aclaro. Y están sufriendo mucho en la familia y esta persona se entró en un tiempo de ayuno y oración estricto por su hijo. Cuando digo estricto, que no ingirió nada de alimentos, solamente líquidos, y tenía, ¿verdad?, un tiempo bien estructurado de ayuno y oración. Y la persona me decía, mira, Joseph, yo quiero decirte que después de esos 14 días pasaban las cosas que yo no quería ver y no me afectaban. Yo me sentía fortalecida en el Señor. Ella pasó de la dureza a la confianza y de la ansiedad al descanso. Y es que en los silencios de Dios nosotros también podemos crecer. ¿Sabes que también Jesús cayó de amor? En Juan 8, 4 y 8 le llevan una mujer adúltera. Y mientras los detractores y malintencionados querían que él pronunciara una palabra de condenación, él calladito escribía en tierra. Y él no se dejó apresurar. También dice la Biblia que él cayó de amor, como dice en Isaías 53, 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. A pesar del dolor, Jesús murió por nosotros. Y ante las autoridades él no se defendió. Ese fue un silencio de amor precioso. Así que existe la posibilidad de que si la petición que hay en nuestro corazón todavía no ha sido contestada, puede ser que quizás sea contestada aún cuando tú no estés en esta tierra y otros puedan glorificar a Dios por la oración que tú hiciste. Y aún ante esta realidad, Dios desea que tú te mantengas con fe. Y aún ante esta realidad, Dios desea que tú tengas la respuesta correcta. Alguna vez un predicador dijo que la fe es la respuesta correcta a las promesas de Dios. La historia termina feliz porque Juan llega, quien prepararía el corazón ¿verdad?, para la venida del Señor, y esta hermosa pareja tiene un hijo. En Lucas 1:25 María exclama, qué bondadoso es el Señor, me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Y ¿sabes qué? Que lo interesante es que cuando por fin Zacarías puede volver a hablar, las primeras palabras que salen de su boca fueron de alabanza al Señor.
¿Tú sabes qué es lo irónico? Que el nombre de Zacarías significa Dios se recordará. Dios se acordará. Y Dios se acordó de Zacarías y de su pueblo. Pero Zacarías como que se olvidó de su promesa. Y yo quisiera que nosotros meditemos en eso en este próximo año. Dios no se ha olvidado de ti. Dios se mantiene contigo. El arca estaba en el agua y la Biblia dice, y yo siempre he dicho eso en broma porque es que me parece curioso, y Dios se acordó de Noé. Y yo decía de joven, pues se olvidó de Noé. Está en el agua, se olvidó. No, es que Dios siempre fija su mirada en sus hijos y nunca se olvida de nosotros. No importa los porqués de la vida. ¿Qué hacer cuando todavía los porqués están allí? Yo quisiera explicar este último punto a través de un corto video del pastor Eliud, pastor de la iglesia de Teópolis, a través de su experiencia y cómo fue que el por qué se convirtió en un para qué. ¿Ven? Bendiciones, iglesia. Mi nombre es Pastor Eliud Morales y mis amigos me llaman Sammy. Y quiero compartirte un poco acerca de mi testimonio. Nunca voy a olvidar el año 2020 porque fue el año más duro en mi vida, ministerio y en mi relación con Dios. Un momento tan crítico para las iglesias y para las escuelas y por complicaciones de la realidad que sufrió Puerto Rico en ese tiempo, me encontré haciendo los dos trabajos en uno. Y eso estaba destruyendo mi vida, mi salud y mi alma mucho más de lo que yo me hubiese imaginado. Y fue así como un día me levanté y simplemente no podía hablar. Recuerdo cuando recibí el diagnóstico de disfonía por tensión muscular, que yo decía, ¿qué es eso? ¿Y por qué me está dando eso a mí? Y cuando empecé a conocer más acerca de la condición y a escuchar mejor mi cuerpo, a escuchar lo que mi alma me estaba gritando, me di cuenta que era el resultado de una vida que se había acostumbrado a trabajar deprisa y con mucha ansiedad. Y yo recuerdo las muchas veces que oraba diciéndole a Dios, le reclamaba, ¿por qué me llamas al ministerio y me quitas la capacidad de hablar? Yo pensaba, bueno, pues se trata de una condición de la que Dios me va a sanar y al final Él se va a glorificar y esa va a ser mi testimonio, esa va a ser mi carta de presentación para el pastorado. Pero esa sanidad nunca llegó. Y un día mi esposa casi me obliga a irme de vacaciones y nos vamos de crucero con unas amistades y pasamos un tiempo fenomenal. Y cuando regresé, todos se dieron cuenta que había una mejora significativa. Así que comencé a practicar el descanso, comencé a escribir mis mensajes para poder concentrarme en ejecutar, que las palabras salieran. Comencé a darme cuenta que aunque Dios no estaba transformando mi condición de la voz para sanidad instantánea, sí había una transformación más profunda que estaba ocurriendo, y era la transformación de mi alma y por ende la transformación de mi perspectiva de cómo yo estaba viendo aquella enfermedad. Al final de todo esto me di cuenta que Dios me había llamado al ministerio no para yo alcanzar grandes multitudes,
y hacer grandes cosas para Él y por Él. Dios me llamó porque yo necesitaba salvación, sanidad y encontrar mi propósito en Él y no en lo que hacía para Él. Independientemente de cuál sea tu caso hoy, quiero animarte a que busques que el Espíritu Santo te transforme internamente, de modo que puedas ver y entender la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, aun cuando ese milagro no sea el que estás buscando, es inmediatamente, ya sea porque venga eventualmente, o ya sea porque serás completamente sano cuando no haya llanto, ni enfermedad, ni dolor al otro lado de la eternidad. Así que gracias por este tiempo y espero poder compartir con ustedes prontamente. Dios les bendiga. Amén. Ser fiel. Ser fiel a pesar de los peros. Y ser fiel y estar preparados para cuando Dios quiera hacer el milagro. Y si no lo hace, seguir siendo fiel. A mí me gustaría que si en esta mañana llega el 2026 y a veces me pongo a meditar en este mismo periodo de Navidad, mucha gente se entristece en este periodo por diferentes situaciones y diferentes eventos que no han sido muy positivos, ¿verdad? Para ellos y en sus vidas. Y a veces nosotros arrastramos las resoluciones que escribimos del año pasado y del año pasado. Y a mí me gustaría que si tú en esta mañana estás aquí y todavía tienes esa cosquillita en el corazón de aquello que has puesto delante de Dios y tú entiendes que todavía está allí, pero tú quieres decirle, Señor, yo quiero serte fiel. Yo quiero irme por encima de esa petición. Yo quiero irme por encima de esa carencia. Yo quiero irme por encima de todo eso. Y primero ofrecerme ante el altar. Y quiero estar listo. Por si tú quieres responder eso ya, yo quiero estar listo con plena certidumbre de fe y aceptarlo y abrazar el plan que tú tienes para mí. Pero yo también quiero abrazar cualquier otro que sea el que realmente tienes, pero no me has revelado. Y me gustaría que si tú tienes algo en tu corazón que quisieras presentarle a Dios, ponte en pie y vamos a orar en esta mañana para que este 2026 sea diferente, no porque el año va a ser diferente, sino porque nosotros estamos siendo diferentes. Estamos viendo este año con una perspectiva diferente y porque queremos, sobre todas las cosas, serle fiel al Señor. Y me gustaría orar por ti, para que Dios pueda hablarte, como le habló a Zacarías, pero que tu respuesta sea una respuesta de plena certidumbre de fe. A veces, el mayor regalo que podemos recibir, y el mayor regalo que puede recibir el Señor es nuestro propio corazón. Señor, gracias por este domingo último, que podemos meditar acerca del primer evento de la Natividad. Gracias por parejas como Zacarías y Elizabeth, que nos enseñan que es posible ser fiel. Pero gracias también por el regalo que les diste a ellos. Gracias por la enseñanza que nos pones en las páginas de la Biblia. Y yo te quiero pedir por cada persona que está aquí en esta mañana, por cada uno de aquellos que todavía tienen peticiones delante de ti y han sentido que quizás o tú te has olvidado o que no ha llegado el tiempo. Yo te pido, Dios, por cada uno de ellos, que su fe no decaiga. Y te pido en segundo lugar, que en el caso de aquellos, Dios, que todavía no le has dado lo que ellos están buscando, Señor, en este próximo año, tú sigas trabajando en su interior y tú les reveles. Y tú le vayas revelando poco a poco cuál es el plan. Que ellos puedan ir entendiendo cuál es el propósito, cuáles son aquellas situaciones que lo has puesto donde tú necesitas que ellos sean
los que estén declarando que tú eres fiel y que como tú eres fiel, ellos van a seguir siendo fieles. Que te pido, Dios, que los ubiques, Dios, durante este año en lugares donde ellos puedan hablar de ti. Señor, y te pedimos, Dios, que como iglesia nosotros podamos este año, como sabemos que vamos a hacer, determinarnos a orar, determinarnos a ayunar, determinarnos a estar íntimamente ligados contigo, de tal manera que al final del año, aquellas cosas que parecían que nos importaban tanto, ya no nos importen tanto más, y seas tú el primer lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.